Buenas. Esta vez vamos a revisar el tema de progresión aritmética. Introducción. El aumento de peruanos rumbo a Estados Unidos ha sido considerable, de 4.229 en febrero a 10.222 en marzo. En abril, el salto fue mayor, con un promedio de 1.000 viajeros al día. Este desproporcionado aumento generó que el precio de los pasajes se incrementara notablemente. Si durante la pandemia unos boletos a Miami costaban entre 500 y 700 dólares, ahora están más de 1.000 e incluso algunos superan los 4.000 dólares. Fuente, Diario de Gestión de esta información. Esta situación nos permite, por ejemplo, detallar lo siguiente. Un pasaje a Miami el 1 de abril costó 900 dólares y cada día se incrementó en 50 más que el día anterior. ¿Cuánto costó el pasaje el día 15? Muy bien, esta situación nos permite plantear nuestro tema de la siguiente manera. 1 de abril, 900 dólares. Un incremento diario de 50 por día. Para el 2 de abril, el precio será de 950 dólares. Para el 3 de abril, otros 50. Y así sucesivamente. Un aumento diario de 50. La pregunta es, para el 15 de abril, ¿a cuánto habrá ascendido el precio de nuestro pasaje? Miami. Esta situación de la vida cotidiana nos permite establecer nuestro tema de progresión aritmética. Entonces, ¿pero qué cosa es una progresión aritmética? Decimos que una progresión aritmética es una sucesión de números en la que cada término, excepto el primero, se obtiene sumando el anterior una cantidad constante llamada razón. Ejemplo. 13, punto y coma 17, 21, 25, 29, 33, que son los elementos de mi ejemplo de mi progresión aritmética. Notamos nosotros que la razón es 4, porque si a cada uno de ellos yo le sumo 4, voy generando el siguiente elemento. Esta razón debe ser un número constante. Puede ser positivo, puede ser negativo. Esa razón también la podemos encontrar restando dos números consecutivos. Por ejemplo, en nuestro ejemplo tenemos 17 menos 13 es igual a 4. 21 menos 17 es igual a 4. 25 menos 21 igual a 4. Analizamos los términos y establecemos que el término segundo es 17, que lo podemos encontrar utilizando el primer término, que es el 13. 13 más 1 por 4 es 17. Término 3, que es el 21, en relación con el término primero sería 13 más 2 veces la razón, que es el 4. Término 25 sería igual al primer término más 3 veces la razón, que es 4. Tomamos nosotros que acá está pasando algo peculiar. Término 2, 1 menos la razón. Término 3, 3, si le restamos 1, sería 2 por la razón. Término 4, si a 4 le restamos 1, sería 3 por la razón. De nuestro problema podemos generalizar que para hallar cualquier término enésimo, esta es la notación, cuando yo me refiero a un término enésimo, significa cualquier término de esta progresión aritmética va a ser igual a 13, que es el primer término, más n menos 1,
Noten ustedes que n era el término que yo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Término 4, término 3, término 2, y siempre es uno menos. 4, 1 menos 3. 3, 1 menos es 2. 2, 1 menos es 1. Por eso es que generalizamos de esta forma. Término enésimo igual al primero, que es 13, más n menos 1, en este caso 4, que es la razón. Hemos generalizado nuestro ejemplo. Entonces, sea una progresión aritmética de razón R. Tenemos término 1, término 2, término 3, término enésimo y una razón R. Entonces, el término del lugar n de una progresión aritmética de sub n podemos escribirla de forma general de esta manera. Tn, término enésimo, va a ser igual al primer término más n menos 1 por R. Muy bien, acabamos de deducir nuestra primera fórmula que vamos a utilizar en este tema de progresión aritmética. Observación. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es la siguiente. Notación. Sn, suma de los n primeros términos, va a ser igual. Término enésimo más término 1 sobre 2 multiplicado por n, donde n es el número de términos que tiene nuestra suma de elementos de nuestra progresión aritmética. Bien, estas dos fórmulas son las que vamos a utilizar en los ejercicios de este tema. Vamos a resolver la situación que planteamos al inicio. Un pasaje a Miami el 1 de abril está en $900. Costo del pasaje el 1 de abril, $900. Cada día sufre un incremento de 50. Entonces, planteamos nuestros datos. Para el segundo día, el pasaje costará 900 más 1 por 50. Para el tercer día, 900 más 2 por 50. Para el cuarto día, 900 más 3 por 50. Generalizando, para el día 15, término 15, va a ser igual al primero, que fue 900, 1 de abril, más 15 menos 1, 14 por 50. Si multiplicamos y sumamos, entonces, el día 15, el pasaje costará $1,600. Muy bien, hemos dado respuesta a la resolución de la situación planteada al inicio. Ejemplo número 1. Vamos a tratar algunos ejemplos. Vamos a resolver algunos ejemplos. Dice, el primer término de una progresión aritmética es 28. Si la razón es 3, ¿cuál es el valor del décimo primer término? Solución. Vamos a plantear nuestra información, vamos a plantear nuestros datos. Por datos se tiene lo siguiente. Término 1 es igual a 28. La razón me dice que es 3. El décimo primer término corresponde al término onceavo. Por lo tanto, n vale 11. Me están pidiendo el término que ocupa el lugar 11 de esta progresión aritmética. Vamos a recordar nuestra fórmula. Término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 por r. Ya tenemos la información para poder dar respuesta a este ejemplo. Vamos a reemplazar. El término onceavo, n vale 11 hemos dicho, va a ser igual al primer término que es 28 más n que es 11 menos 1 por 3. Entonces, 11 menos 1 es 10 por 3. Término onceavo va a ser igual a 28 más 30 por 3.
Muy bien. Multiplicamos y sumamos. 10 por 3 es 30. 30 más 28, 58. Entonces, el término décimo primero, o sea, el término onceavo, es 58. Con esto damos respuesta a este ejemplo. Ejemplo 2. Determine la suma de los siguientes términos. 12, 17, 22, 27, puntos suspensivos 92. Muy bien. Solución. Vamos a plantear los datos. Tenemos el término 1, que es 12. La razón es 5. ¿Cómo he obtenido la razón? De forma muy sencilla. Restando, por ejemplo, 17 menos 12, 5. 22 menos 17, 5. La razón es 5. El término enésimo es 92. Es el último término que yo estoy pretendiendo sumar. Para determinar la suma de los términos se requiere conocer cuántos valores presenta esta progresión aritmética. Entonces, primero hay que encontrar cuántos valores tiene esta progresión. Para eso vamos a recurrir a la primera fórmula del término enésimo. Término enésimo es igual al término 1 más n-1 por r. Vamos a reemplazar los datos que ya tenemos. El término enésimo vale 92. Reemplazamos término enésimo por 92. El primer término es 12. Reemplazamos por 12. Más n-1 por 5, porque la razón es 5. Recordemos que n representa el número de elementos que tiene mi progresión aritmética. El 12 vas a restar. Sería 92 menos 12 va a ser igual a 5 por n-1. Restamos. 92 menos 12 es 80. 80 es igual a 5 por n-1. 5 pasa a dividir. 80 entre 5 es 16. 16 es igual a n-1. El menos 1 que está restando pasa sumando. Entonces me queda que n vale 17. Pero recordemos, esto no es lo que nos piden. A nosotros nos piden la suma de los elementos de esta progresión aritmética. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar los datos que ya tenemos en esta forma. La suma sería igual. El término enésimo es 92. El primer término es 12 y lo dividimos entre 2. Y lo multiplicamos por n que acabamos de obtener, que es 17. Sumamos, dividimos y multiplicamos y me queda que la suma de los elementos de este ejemplo 2 es 884. Por lo tanto, la suma de los términos de esa progresión aritmética es 884. Muy sencillo. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos con el ejemplo 3. Sebastián pidió un préstamo a su hermano y se comprometió a pagar dicha deuda durante un año. Si el primer depósito es de 500 soles y el depósito siguiente de cada mes es 100 soles más el mes anterior, ¿cuánto depositará el último mes? Planteemos nuestros datos. Sean los depósitos. El primer mes 500. Segundo mes 500 más 100. Tercer mes 500 más 2 por 100. Y así sucesivamente. 500 sería el término 1. 500 más 100 sería el término 2. 500 más 2 por 100 sería pues el término 3. Y el término doceavo es lo que primero tengo que obtener. ¿Sí? ¿Cuándo depositará el último mes? O sea, me piden el término doceavo. Muy bien. Vamos a recordar nuestra fórmula. Término enésimo va a ser igual al término 1 más n-1 por r.
Reemplacemos. Término doceavo va a ser igual. Término 1 es 500. Más n vale 12. Recuerden, este 500 es el primero, este 500 más 100 es el segundo, y el término 12, n vale 12, es el que me están pidiendo, o sea que n es 12. N reemplazamos 12 menos 1 por la razón que 100. Término doceavo será 500 más 12 menos 1 es 11. 11 por 100, 1100. Y nosotros sumamos, entonces, el último mes debe depositar 1600. Muy bien. Por lo tanto, el último mes depositará efectivamente 1600 soles. Muy bien. Vamos con el ejemplo número 4. Las edades de 5 hermanos están en progresión aritmética de razón 3. Si la suma de las edades del mayor y el menor es 36 años, calcule la suma de edades de los 5 hermanos. Muy bien. Planteemos nuestros datos. Sean las edades de los 5 hermanos x, x más 3, x más 6, x más 9 y x más 12. Son 5 hermanos que tienen una razón aritmética de 3, o sea, más 3, más 3, más 3. Muy bien. Ahora me pide calcular la suma de las edades de los 5 hermanos. Pero me dan una condición, que la suma de las edades del mayor y del menor es 36. Esa es la edad del menor y la que estoy encerrando, el x más 12, es la edad del mayor. Según el dato del problema, esa suma me debe dar 36. Muy bien. De ahí agrupo. X más X es 2X. El 12 que está sumando pasa a restar y sería 36 menos 12, 24. Si el 2 pasa a dividir, X vale 12. Entonces yo ya tengo la posibilidad de hallar la edad de los 5 hermanos, conociendo X. Si X vale 12, el siguiente hermano tendría 15, el siguiente hermano tendría 18, 21 y 24. Muy bien. Podría sumarlos directamente, ¿no? 12 más 15 más 18 más 21 más 24, porque son pocos números. También podemos hacerlo por la fórmula. La suma sería el último, que es 24, más el primero, que es 12, sobre 2, multiplicado por n, que es 5. 24 más 12 es 36. Entre 2, 18, por 5, 90. Significa que la suma de las edades de los 5 hermanos es 90. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado al fin de nuestra revisión de esta clase. Muchas gracias por su atención.